Muy buenas tardes. Pues es bastante difícil poder iniciar una disertación luego de escuchar tan brillante y elocuente exposición del doctor Botteri. Yo sinceramente, pues en toda mi experiencia profesional, no he escuchado en ningún momento una referencia a la materia procesal societaria de la forma tan profunda, tan detallada y de tantísimo conocimiento que nos hace el doctor Botteri sobre lo que concretamente es nuestra legislación en esta materia. Precisamente ahora que estamos en estos periodos de reacomodo procesal, qué mejor momento de poder contratar a Botteri para que capacite a jueces y abogados en Costa Rica. Increíble, me dejaste total y absolutamente no sorprendido, sino que dejaste una gratísima impresión acá en este auditorio, don José Botteri. Sinceramente, muy agradecido como abogado y como costarricense, y sobre todo en la forma tan amplia, con tanto sentimiento en cómo abarcaste cada una de las temáticas y de las preocupaciones que tenemos los costarricenses en este tipo de materias. Sinceramente, pido nuevamente un aplauso para don José Botteri. Bueno, volviendo ya a la normalidad, volviendo nuevamente a lo que es el tema que está previsto respecto a negocios sobre acciones y pactos restrictivos a la libre transmisibilidad de las acciones, y también al tema relacionado con esto de la venta forzosa en remate. Yo me voy a referir concretamente a dos aspectos que están totalmente relacionados, y es el caso de los pactos restrictivos, que es la parte introductoria, y una segunda alocución sería lo referente a un tema que trae bastante que sacarle provecho, que es el de la venta forzosa. Y cuando me refiero a venta forzosa, estoy aludiendo lógicamente a las subastas judiciales y extrajudiciales. Y en esto quisiera de una vez aprovechar, a pesar de que es la segunda parte de la exposición, para tomar de una vez el interés, la preocupación a la vez que nos genera el tema de las ventas o subastas de bienes y de derechos. Con la Ley de Garantía Mobiliaria, que ya nos está rigiendo, ya existen varias ejecuciones pendientes de trámite en despachos judiciales y también en algunas notarías. Y en ese sentido tenemos una enorme y grandísimo reto en cuanto a la situación de la cantidad dimensional de situaciones que se nos van a dar a nivel de nuevas formas de poder manejar el tema de las subastas o los remates judiciales o extrajudiciales. Cuando me refiero a nuevas formas, no me refiero a nuevos procedimientos. Me estoy relacionando esto prácticamente con esta amplísima gama de derechos y cosas que nos estaría ya formando parte de nuestra realidad procesal. En ese sentido es muy interesante, por ejemplo, tomar el caso de los establecimientos mercantiles o fondos de comercio. ¿Cómo podría un juez o un notario tomar parte como martillero, como dicen creo que en Sudamérica, acá como subastante o el rematador de toda aquella serie de situaciones de tipo incorporal, inmaterial y corporal, que determina el manejo, la valoración, la transmisión, la forma en cómo se puede hacer ese traspaso de prácticamente grupos o colectividades generales que tiene que ver entonces con materia de contratos, con materia de lo que tiene que relacionarse con el establecimiento mercantil en general, patentes, etcétera, y sobre todo el campo ahora que nos vamos a referir de las acciones. Y en esto es importante tomar en consideración ya el tema propiamente dicho cuando las acciones nos ofrecen
una serie de partituras muy particulares que son los pactos restrictivos a la libre transmisión de acciones. Cuando iniciaba en la docencia en materia societaria, pues veía de una manera sumamente extraña y no muy agradable el hecho de que las sociedades anónimas tuviesen este tipo de posibilidad. Siempre en un principio visualizaba la sociedad anónima como la antítesis de la SRL, que estaba a medio camino entre lo patrimonial y personal, y sobre todo también de aquellas sociedades colectivas que tuvieron muchísima repercusión en aquella Costa Rica de los años 50 y 60 y que posteriormente fueron desapareciendo y fueron surgiendo en gran medida las sociedades anónimas. Y me llamaba mucho la atención porque prácticamente la SRL pues presenta la particularidad de que su propia naturaleza típica determina que en ese sentido es lo que le adopta en gran medida del aspecto de sociedad personalista relacionado lógicamente al problema de aquello que yo llamo el nuevo socio forastero, aquel nuevo socio que no queremos que entre así nomás a nuestra casa, sino que tenemos que hacerle un examen de admisibilidad, como aquellos rótulos que se presentaban en algunos clubes sociales allá por los años 70 y 80 de que nos reservamos el derecho de admisión. Y en ese sentido también vimos cómo paulatinamente empezaron a surgir algunos cambios, algunas mudanzas de tipo tipológico de lo que es la asociación o asociaciones de clubes a el campo societario. Y quizá la razón de ese traslado del campo de las asociaciones a las sociedades, pues refiere lógicamente tal vez a aquella intención o sentimiento de poder contar con un régimen de fiscalización y de supervisión de los aportes, de lo que tiene que ver lógicamente con la tesorería, con el flujo de caja, que genera muchísimo más cuidado, muchísimo más seguimiento por parte de aquellos miembros que son socios y que lógicamente tienen que proteger sus inversiones, situación que normalmente uno no aprecia o no se da en estas entidades asociativas sin interés de lucro, entre comillas. Interés de lucro, entre comillas, porque es muy importante tomar en consideración que una de nuestras entidades, marca país, y que es súper lucrativa y súper exitosa, es una entidad asociativa y no es societaria. Y me refiero a la cooperativa Dos Pinos RL, que lógicamente, si uno, bajo la literalidad formal de su configuración, es una entidad que dice que no tiene fines de lucro o que no es su fin principal, y lo cual la realidad es otra cosa. Y en ese sentido, pues, hay que tomar en consideración que salvo esas pocas excepciones, normalmente la mayor parte de las entidades asociativas bajo el alero o bajo la denominación de lo que ofrece la ley de asociaciones, pues dista mucho de ese control, de esa situación tan particular que ofrece el fenómeno societario. Y por ello es que paulatinamente algunos clubes privados, algunos clubes que por ejemplo uno conoció en su momento bajo la modalidad de clubes privados de tipo asociativo, mudaron o trasladaron su vestido, su forma de poderse desempeñar bajo el alero de la sociedad. Y en ese sentido, ¿qué más que en ese tipo de sociedades donde existe lo que conocemos como los clubes privados, recreativos, de playa, de montaña o acá, que existen una serie de parámetros pues, sustancialmente evidentes en cuanto al acceso, en cuanto al ingreso a este tipo de entidades como socios? Por un lado, tenemos aquellos socios fundadores que tienen voz y voto, que están totalmente involucrados en el manejo corporativo, en el manejo de las políticas del ente y aquellas acciones de disfrute,
Aquellas acciones que únicamente le dan la posibilidad a la persona que le pongan ahí un brazaletito con derecho a bañarse a ciertas horas tal vez y a tomarse un cafecito en ciertos espacios de las áreas recreativas a donde no necesariamente están abiertas para todos los tipos de visitantes. En ese sentido, pues uno determinaba que lo mejor que podría darse para este tipo de propuestas eran las sociedades de responsabilidad limitada. Sin embargo, pues privó o ha dado la situación de la experiencia visualizar esto normalmente dentro del campo de las sociedades anónimas. Y entonces ahí podríamos ver precisamente cuáles son los objetivos o las propuestas que determinan la razón por la cual estas sociedades tienen esta propuesta de reserva, de sigilo, de que el socio forastero, el socio nuevo, pues hay que hacerle como una especie de diagnóstico previo para poder determinar si le damos las llaves de acceso a estas sociedades. Pues lógicamente que aquí estarían visualizándose aspectos que tienen que ver, pues con lo que hablábamos en la mañana, del interés social, aquel interés social donde una sociedad que es un club privado, pues no le es muy beneficioso algún tipo de socios que en el ámbito regional o nacional estuviesen cuestionados por algún tipo de actuación personal, profesional, etcétera, también por la seguridad de la familia y todo eso que tiene que ver también lógicamente con el valor directamente o indirectamente de el posicionamiento de lo que se hablaba ayer, de aquella reputación societaria o corporativa que comentamos ayer sobre la posibilidad o no de reconocerle la posibilidad del daño extrapatrimonial. De manera que este tema de la exigencia o los requerimientos de los pactos restrictivos, pues en particular ya no podríamos verlos con tanto recelo ni con tanta extrañeza dentro de un modelo societario de la anónima, donde la característica en definitiva podría dar lugar a que aquellas sociedades no muy grandes, donde lógicamente es muy importante la gestión de ciertos grupos familiares o de ciertos grupos de socios, pues no sentirse muy cómodos con algún tipo de socio distorsionador, algún tipo de nuevo integrante que venga a ofrecer situaciones lógicamente nuevas y negativas. ¿Cuáles son los cauces o la vía o la instrumentalización de este tipo de restricciones de circulación o de venta o traspaso de las acciones? Normalmente hay una dualidad de vías. Las dos vías más conocidas o más prácticas de poder visualizar es la vía estatutaria, por un lado, y lógica también la vía tipológica en general, pero también está el aspecto de los pactos extraestatutarios o parasociales que hablábamos en la mañana sobre este tipo de situaciones. En la primera, la que tiene que ver lógicamente con las propuestas estatutarias, pues eso es muy importante en el sentido de que podría ofrecernos lógicamente una situación genérica de restricción que serían aquellas acciones que se emiten desde su propio nacimiento, normalmente relacionadas con las acciones comunes, pero que también podría operar mediante la emisión de paquetes accionariales que tengan ya aquellos supuestos que nosotros en Costa Rica le denominamos como acciones preferentes. Acciones preferentes que no necesariamente es un plus o una preferencia, porque puede ser también un minus o puede ser una situación de disvalor y que podemos visualizarla generalmente en la situación más frecuente, que es las acciones sin voto. Acciones sin voto que lógicamente se trata de aquel socio que se le llama o se le visualiza como socio sin voz, socio mudo, en algún tipo de asambleas generales, pero que recupera las cuerdas vocales cuando llega a las asambleas especiales, donde ahí, lógicamente, podría estas personas recuperar el habla en aquellos supuestos de que la Asamblea General viniera a comprometer o a modificar los derechos previamente determinados a cambio de ese silencio lícito, que es
llegar y sacrificar el voto por algún tipo de complemento económico. Entonces, en ese sentido, pues es importante tomar en consideración que acá no habría ningún problema en cuanto a la transparencia, no habría ningún inconveniente en cuanto a que se trata de situaciones previamente determinadas dentro de la estructura y actividad como tal de la sociedad, donde cualquier persona pues está sabedora, está informada generalmente de que de acuerdo a los pactos de esa sociedad anónima existen restricciones a la transmisión de las acciones. Y por otro lado, el tema de lo que tiene que ver lógicamente con las indicaciones de voto o aspectos relacionados a situaciones de pactos donde no puedan salir X acciones por cuestiones ya de tipo parasocial, que genera desde luego una serie de problemas ahí adicionalmente importantes, porque tanto en el tema de las acciones estatutarias como las estatutarias con restricción de traspaso o de movilización, siempre va a tener como situación referencial una situación axiológica sumamente importante. ¿Y cuál es? Imposibilitar de manera total la eventual circulación de la acción o hacer que el precio sea absolutamente desproporcionado. De manera que en principio no es lícito la implementación de restricciones a este tipo de acciones de una manera casi que hagan inoperante la posibilidad de que se pueda dar un traspaso en algún momento. Y esto lógicamente que tiene una justificación obvia. No puede existir aquel derecho de propiedad general bajo una situación prácticamente de estar como una cuestión de piedra, que no puedan tener ningún tipo de traslado o traspaso, y lógicamente que eso atenta contra el comercio, atenta contra la consolidación de la sociedad y de todos en general. Dentro de la tipología de las cláusulas de restricción, pues hay diferentes modalidades, diferentes propuestas también. Hay cláusulas de consentimiento o autorización pura, donde lógicamente que en los estatutos se mencionan, se describen las causas que permiten denegar la autorización, las cuales desde luego pueden ser de muy diversas formas, lógicamente que tienen que tener un sustento lícito y que no hagan prácticamente intransmisible la acción. Eso es lo importante siempre tener claro. La proscripción de intransmisibilidad debe contemplarse ya con carácter general para todo el tiempo en que lógicamente tenga actividad y tenga vigencia este tipo de restricción. ¿Hay alguna situación que justifica, en alguna medida, una restricción absoluta que puede ser de carácter temporal? Alguna situación que esté afectando, que justifique que bajo algún momento pues exista un stand-by y que sea por una situación lógicamente justificativa, racional, por un tiempo específico, la posibilidad de congelar este tipo de traspasos de acciones. También dentro de los parámetros de esta serie de situaciones de cláusulas de restricción, en algunos supuestos se ve también en relación a la persona que quiera ingresar bajo un perfil total y absolutamente subjetivo. Y en este caso, pues, se establecen cierto tipo de requisitos a ese nuevo accionista que está tocando la puerta. A ese nuevo accionista que lógicamente está tratando de accesar a la sociedad y en ese sentido, pues, lógicamente que normalmente la junta directiva establece, de acuerdo a lo que los estatutos determinan, pues una serie de examen previo para en qué medida esta persona pues más o menos reúna los requerimientos estandarizados, en principio normales, que la sociedad en alguna medida estaría previendo. Pero algo muy importante y que tiene un perfil totalmente de tipo constitucional es que en estos casos cuando a uno le dicen no, pues tienen que decirle por qué. Hay que justificar la razón por la cual la sociedad no le quiso abrir la puerta. Indicarle el motivo o razón que a criterio de esta sociedad
determina la denegación de ingreso al ente societario. Y eso es muy importante porque por ahí existe algún tipo de doctrina y jurisprudencia comparada donde han determinado la participación de tribunales constitucionales o de cortes constitucionales, donde lógicamente han acogido recursos de amparo en el sentido de que se está incurriendo en una situación discriminatoria por ausencia de una información total y absolutamente clara que se le tiene que dar a la persona sobre estos motivos o razones por la cual no se le admite dentro de la sociedad. Y acá, donde pronto voy a abarcar también el tema, tiene mucha relación también con el aspecto mortis causa que he venido comentando durante estos días, en el sentido de que no necesariamente el hecho de que el que aparece como sucesor del causante, pues lo reciban con aplausos y con mucho cariño. Pues necesariamente eso es una situación independiente en algunos casos, y entonces la situación de la sucesión procesal o los aspectos también de requerimientos mortis causa es otro de los parámetros importantes que tiene que ver con una situación ya específica, casi que de posibilidad de acceso forzoso o indirecto. Porque cuando llega a tocar la puerta a un heredero, si la sociedad tiene alguna justificación razonada de no aceptarlo, pues sí tiene que haber una retribución económica. Desde luego que en estos supuestos necesariamente la sociedad tiene que dar esta contraprestación a cambio de poder tener ese derecho de exigir quién es el que le va a dar el recibimiento, y bajo el parámetro de que tienen que ser precios justos, racionales, equitativos. No son precios sacados del azar y únicamente bajo requerimientos que la propia sociedad pueda ahí invocar de manera casuística y poco fundamentada. Paso ahora al tema final, que es el tema de la venta forzosa. La venta forzosa de las acciones. La venta forzosa de las acciones determina una serie de situaciones apremiantes, digo yo. Apremiantes porque la jurisprudencia en eso es muy escasa, tenemos poca experiencia y es algo que creo que en el día a día se va a venir incrementando de una manera muy calificada, muy importante. Ya está normalmente familiarizada la sociedad y el gremio de los colegas, en el sentido de que mucha parte de la riqueza no está en las cosas, sino que está en los derechos, está en las acciones, está en otro tipo también de objetos de valor económico de tipo inmaterial y que lógicamente pues hay un acceso a esta posibilidad. Y prácticamente en lo que refiere a las acciones nos presentamos con los siguientes problemas en caso de remate o de subasta. El primer problema es su existencia real o material, porque sabemos que en nuestra normativa y nuestra práctica societaria es muy frecuente la inexistencia de los títulos y en ese sentido pues son situaciones muy complicadas donde lógicamente hemos dicho que cuando no hay una acción pues no está el título, en algunas situaciones donde se estarían inventariando acciones en procesos sucesorios y no se aportan pues no está en la materialidad, no existen ni siquiera aquellos títulos provisionales y esto afecta muchísimo la posibilidad entonces de un segundo aspecto que es lógicamente la posibilidad de dotar de acceso material a algún corredor jurado o algún experto en valoración de acciones para poder determinar más o menos el tipo de valoración que se le puede dar y también otro problema muy serio que es lógicamente el embargo. El embargo normalmente recae sobre el título y normalmente también se hace sobre el libro, pero tampoco contamos con libros actualizados o ni siquiera con libros. Más ahora que estamos apostando por los libros electrónicos y que muchas veces están en la nube y la nube desaparece o viene ya con una situación donde es muy difícil poder accesar a ese tipo de registros.
Otro aspecto importante ya es propiamente el remate. En el remate de las acciones que tienen circunstancias de restricción de acciones, pues algunas veces no es como muy viable tener conocimiento de esa situación. De manera que podría suceder que el juez o en el despacho no se haga ese tipo de advertencia y que en ese sentido venga un adjudicatario que es conocida sobre esto y ahí se da la posibilidad de entrar en esas discusiones de que si se podría o no revertir la adquisición por desconocerse una situación tan importante como esa, que equivale casi más que a un gravamen o a una anotación muy importante. Sabemos que, por ejemplo, refiriéndonos a la comparación o equiparación de la venta de cosas, donde siempre se cuenta con un edicto y donde se consignan todas las características físicas y también las características registrales del bien, pues eso también tiene que ser más o menos aplicable en la medida de lo posible a las acciones. Y en ese sentido, entonces, en el supuesto de que se adquiera la acción con la propuesta esta de restricción de transmisión, pues a pesar de que se adquiera en una subasta pública, en una venta forzosa, o como se le quiera llamar, pues tendría el adjudicatario que llegar lógicamente a las puertas de la sociedad a pedir la bendición papal. Y en ese sentido, pues estaría sujeto a que le hagan primero el examen de admisibilidad, a ver si pasa o logra superar ese valladar, o de lo contrario, si la sociedad ya tiene predeterminado algún tipo de socio o persona, o propiamente la propia sociedad podría también por algún tiempo adquirir la acción mientras ve cómo la coloca, con el problema en Costa Rica de que contamos en las sociedades anónimas con el plazo del año. Si la sociedad no coloca su acción, que es una situación totalmente excepcional, accidental, tendría que acudir a cierto tipo de ajustes contables, como es eventualmente la posibilidad de una disminución incluso del capital social. Entonces, en ese sentido, hay que partir del hecho, ya para ir finalizando, de que en el caso de las adquisiciones o ventas forzosas, está relacionado con aquellos socios de que son de carne y hueso y que están sujetos a incurrir en adquisición de obligaciones que no han podido pagar y que lógicamente al encontrarse y ponerse en esa situación, pues serían objeto de una ejecución judicial o notarial con las consecuentes situaciones de embargo y de remate. Y de manera que ahí vendrían terceros que adquieren ese título, tendrían que acudir a la sociedad y en el caso de que exista el rechazo, habría que pensar entonces en lo que tiene que ver con que se le garantice el valor de la compra que hizo en aquel juzgado, que la sociedad le devuelva ese valor y cuando exista algún grado ya de contradicción, de que no existe acuerdo, pues acudir lógicamente a las formas que podríamos visualizar y que no es tan sencillo, de algún tipo de perito experto que determine el verdadero valor de la acción. Muchísimas gracias y con eso termino.